Estoy ya en la composición 03 cambios aleatorios. Cambios aleatorios obviamente es cuando queremos hacer que en una animación se produzcan cambios de manera aleatoria en la que obviamente no tengamos que intervenir porque si no tendríamos que generar un montón de keyframes. Esto se puede hacer con expresiones. Lo que pasa es que muchos de vosotros o muchas de vosotras les tenéis miedo a las expresiones y simplemente no hacéis los cambios aleatorios porque pensáis que solamente es posible mediante expresiones. Pero vamos a ver otra de las herramientas que llevan After Effects prácticamente desde el comienzo de los tiempos. Esta herramienta de la que os estoy hablando es el ondulador en la versión española y de Wiggler en la versión inglesa, que básicamente tiene un nombre muy parecido al que tenemos que utilizar cuando hacemos expresiones. Muchas veces este panel, porque es un panel lo que vamos a cargar, pues es muy cómodo y ya os digo que si tenéis miedo a las expresiones o os resulta incómodo trabajar con expresiones, siempre vais a poder utilizar este panel porque ya os digo que está desde el principio de la aplicación. Vamos a llamarlo primero, nos vamos a ir al menú de ventana y vamos a buscarlo. Ahí está, el ondulador. Ya os digo que se llama Wiggler en la versión inglesa. Y para que este panel pueda trabajar, ahora mismo veis que está prácticamente en gris todo el panel. Lo que hay que hacer es seleccionar al menos 2 keyframes de una propiedad. Yo lo que voy a hacer es con esta animación del texto que tenéis, que veis que el texto entra y después ya se queda en esa posición todo el rato y se queda estático. Bueno, pues yo lo que quiero es generar un poco de caos. Entonces fijaros, yo ya tengo los 2 primeros keyframes, que es la entrada del texto y luego se escala, pero no quiero actuar sobre la escala, quiero actuar simplemente sobre la posición. Y lo que voy a hacer es crear un nuevo keyframe al final de la animación, porque ahí voy a querer también tener cambios aleatorios en toda esta zona. Entonces básicamente veis que lo que he hecho ha sido pues generar esos 3 keyframes, 2 ya los teníamos, y yo he generado este último que tiene el mismo valor que tenemos aquí. Una vez que ya tengo la animación que quiero alterar, que quiero que tenga cambios aleatorios, pues lo que hago es seleccionar la propiedad para que se me activen todos los keyframes y fijaros cómo el panel de ondulación ya está activo y ya me permite trabajar con él. Es muy parecido en cuanto a la primera función al panel de suavizado, al panel de smoother. Fijaros que tengo una opción que me dice trazado espacial o gráfico temporal. Lo que me está diciendo de nuevo es sobre qué tipo de interpolación voy a trabajar. En el caso del trazado espacial, pues lo que va a hacer es generar cambios aleatorios en la forma de la trayectoria que se va a generar al utilizar el ondulador, y si elijo gráfico temporal, pues lo que va a hacer es crear modificaciones en las velocidades con la que la animación evoluciona entre keyframes. Nosotros lo vamos a dejar en trazado espacial porque queremos crear un cambio aleatorio en la posición del texto. Después tenemos el tipo de ruido. Cuando generamos valores aleatorios, técnicamente llamamos a ese proceso generación de ruido en los valores. Por eso veis que ahí se llama tipo de ruido. El tipo de ruido puede ser suave o puede ser irregular. Básicamente lo que vamos a conseguir entre estas dos opciones es que los cambios sean más suaves en este modo y más bruscos en el modo irregular. Después tenemos las dimensiones sobre las que vamos a aplicar esos cambios. El ondulador nos permite trabajar en una propiedad como esta, que ahora mismo veis que está activa la función de 3D. Bueno, pues en una propiedad como esta, que en este momento tiene eje X, eje Y y eje Z, pues me permite hacer cambios solamente en el eje X, solamente en el eje Y, solamente en el eje Z, el mismo cambio aleatorio en todos los ejes. Eso quiere decir que si, por ejemplo, me sale un cambio aleatorio de más 10 en el eje X, pues va a ser un más 10 en el X, un más 10 en el Y y un más 10 en el Z. Y después tenemos todo independiente. Eso significa que se generará un valor aleatorio para el eje X, otro valor diferente para el eje Y y otro valor diferente para el eje Z. Básicamente el ondulador lo que hace es generar un valor que va a estar en torno a este rango que vais a ver aquí, que se llama magnitud. Es decir, si yo pongo 1 en la magnitud, lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cambio aleatorio que puede ir de más menos 1 de la posición original del eje X, de más menos 1 de la posición original del eje Y y de más menos 1 en la posición original del eje Z. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el eje X, que ahora mismo está en 993,2, podría llegar a 994,2 por arriba y a 992,2 por abajo. Así que ahora entendéis qué significa esto de las dimensiones, ya sabemos lo que significa la magnitud. Y por último nos queda la frecuencia, que es la cantidad de veces por segundo que se va a generar, obviamente, un valor aleatorio diferente al anterior. Pues vamos a poner una frecuencia no muy alta, vamos a poner una frecuencia de 2 veces por segundo y vamos a poner una magnitud de aproximadamente, pues tampoco queremos que se mueva demasiado, vamos a poner una magnitud de unos 35 píxeles. Si luego no nos gusta, pues lo podemos cambiar. Ahora mismo lo que acabamos de hacer es ajustar
todas las opciones que queremos que actúen sobre los keyframes de mi trayectoria. Y simplemente para que esto suceda le voy a dar a aplicar. Como he puesto una frecuencia de 2 veces por segundo y estoy trabajando a un frame rate de 29,97, pues lo que va a ocurrir es que cada segundo pues va a haber 2 cambios aleatorios, porque la frecuencia es 2 veces por segundo. Eso significa cada 15 frames. Vamos a darle a aplicar. Fijaros que se van a generar nuevos keyframes en mi animación, respetando los que ya había. Y si os fijáis, ahora mismo el texto ya tiene cambios aleatorios que hacen que se mueva suavemente por el tipo de animación que hemos elegido. Si vemos la animación ahora, veréis que es una animación donde hay cambios aleatorios diferentes a los que teníamos antes. Con este panel, si obviamente los valores que habéis elegido no os terminan de convencer, lo que tenéis que hacer es un control Z, un comando Z si estáis en un Mac, y volver a hacer los ajustes. No volváis a generar valores sobre los que ya teníais generados. Es mucho mejor deshacer y volver a hacer los cambios. Por ejemplo, ahora voy a poner 1 vez por segundo nada más para que los cambios en mi texto sean todavía más suaves. Volvemos a ver la animación y decidimos si nos convence. Tened en cuenta que en After Effects siempre la primera pasada es una pasada de cálculo y la segunda pasada es la que me permite ver ya en tiempo real mi material. Ya hemos visto cómo funciona el ondulador. A mí me parece bien cómo ha hecho la animación del texto y se han generado esos nuevos keyframes que me permiten tener esos valores aleatorios y no tener que trabajar con las expresiones. Bueno, ya sabéis que esta es una herramienta que está siempre desde el principio en After Effects y que os permite pues ahorraros ese proceso para algunos traumático de trabajar con las expresiones.